La mañana en la Ciudad de México comenzó como cualquier otra. El cielo se teñía de un gris opaco, amenazante, mientras las nubes se acumulaban sobre los edificios coloniales del centro histórico. Marco Valentini, de 26 años, se ajustaba el uniforme verde musgo de la floristería La Rosa Eterna, mientras revisaba la nota de entrega que su jefe le había dado hace apenas 10 minutos. Era un ramo especial, 100 rosas rojas, lirios blancos y follaje de eucalipto, envuelto en papel de seda con un moño de terciopelo negro. El remitente era anónimo, pero la dirección era inconfundible: el penthouse del edificio más exclusivo de Polanco. Marco había trabajado en la floristería durante 3 años. Era un chico tranquilo, trabajador, que soñaba con abrir su propio negocio algún día. Sus manos eran delicadas, acostumbradas a manipular pétalos frágiles, a crear arreglos que hablaban de amor, condolencia y celebración. Nunca imaginó que esas manos sostendrían algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras metía el ramo cuidadosamente en la caja protectora de cartón y la aseguraba con cinta adhesiva, su jefe, don Roberto, le lanzó una mirada que Marco no supo interpretar. «Marco, esta entrega es especial», dijo don Roberto, un hombre de 60 años con cicatrices en el rostro que nunca explicaba. «Sube, deja el ramo, cobra y baja, sin preguntas, sin curiosidad. ¿Entiendes?» Marco asintió, aunque algo en el tono de su jefe le provocó un escalofrío que recorrió su columna vertebral. Si estás viendo esto y te encanta una buena historia de suspenso y drama criminal, suscríbete al canal. Además, cuéntanos en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo? ¿Qué país te trae hasta aquí? Ahora, continuemos con lo que sucedió cuando Marco llegó a ese penthouse. El edificio Torre Diamante era una construcción de vidrio y acero que se elevaba 30 pisos sobre las calles de Polanco. Marco había pasado frente a él cientos de veces, pero nunca había entrado. La seguridad en la entrada era extrema. 2 guardias con auriculares, espejos de vigilancia, cámaras en cada rincón. Cuando Marco se acercó con la caja de flores, uno de los guardias le pidió identificación. Tras verificar el nombre en una lista, lo dejó pasar, pero no sin antes revisar la caja de flores con una precisión que rozaba lo obsesivo. El elevador privado que llevaba a los penthouses en los pisos superiores era de espejo y acero inoxidable. Marco veía su reflejo multiplicado mientras ascendía y con cada piso sentía que su corazón aceleraba su ritmo. Sus palmas comenzaban a sudar. La música ambiental del elevador era clásica, algo de Vivaldi, completamente inapropiada para lo que estaba a punto de suceder. Cuando las puertas se abrieron en el piso 30, Marco entró en un mundo completamente diferente al que conocía. El penthouse era una obra maestra de lujo. Pisos de mármol blanco, techos de más de 4 metros, ventanales que daban a toda la Ciudad de México, extendida como un mapa bajo sus pies. Las paredes estaban decoradas con cuadros de arte moderno, esculturas de bronce, y todo respiraba dinero, poder y peligro. Una mujer apareció en el vestíbulo. Tenía unos 45 años, cabello negro azabache recogido en un moño perfecto, y llevaba un traje de diseñador que costaba más que todo lo que Marco poseía. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Ah, las flores», dijo ella con un acento que no era completamente mexicano. «Perfecto. Sígueme». Marco la seguía, la caja bajo sus brazos, mientras intentaba no pensar en lo extraño de la situación. Fueron a través de un pasillo donde las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de lugares que parecían ser de Italia. Sicilia, probablemente. En una de las fotos, Marco vio a la mujer, más joven, de pie junto a un hombre mayor, con un rostro que inspiraba respeto y miedo simultáneamente. «El señor está esperándote en el estudio», dijo la mujer, deteniéndose frente a una puerta de madera oscura. «Toca cuando estés lista».
¿Lista? Marco no estaba lista para nada. Levantó su puño y tocó suavemente. «Entra», respondió una voz desde adentro. Era una voz profunda, controlada, con acento siciliano inconfundible. El estudio era aún más impresionante que el resto del penthouse. Tenía libreros del piso al techo, una chimenea de piedra donde ardía un fuego acogedor a pesar del clima cálido de noviembre, y detrás de un escritorio de caoba que parecía pesar toneladas estaba él, Vittorio Marino. Marco no sabía su nombre aún, pero sabría quién era pronto. Era un hombre de 72 años, con cabello blanco perfectamente peinado, piel bronceada y ojos de un azul gélido que parecían leer cada pensamiento, cada latido del corazón. Llevaba un traje de lino color crema que probablemente costaba más que la vida de Marco. En su dedo meñique un anillo de oro con un rubí. En su muñeca, un reloj que Marco reconoció como un Patek Philippe de los años 60. «Las flores», dijo Vittorio, sin levantarse de su silla de cuero negro. «Acércate». Marco avanzó. Sus piernas temblaban ligeramente. Colocó la caja sobre el escritorio con cuidado. Vittorio abrió la caja lentamente, observando cada pétalo como si fuera un detective buscando evidencia de un crimen. Sus dedos tocaron suavemente una rosa roja. «¿Quién es el florista?», preguntó Vittorio sin levantar la vista. «Don Roberto de la floristería. La Rosa Eterna, señor», respondió Marco, su voz más pequeña de lo que esperaba. En el centro. Vittorio finalmente levantó los ojos y observó a Marco. Fue un momento que duró solo unos segundos, pero que para Marco se sintió como una eternidad. Los ojos de Vittorio decían que conocía toda la historia de Marco, cada secreto, cada miedo. Era como si pudiera ver directamente dentro de su alma. «¿Cuánto tiempo llevas en esa floristería?», preguntó Vittorio. «3 años, señor». «¿Y antes?» «Trabajé en restaurantes, señor, en construcción, diferentes trabajos». Vittorio sonrió ligeramente. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que había visto demasiado de la vida, que había tomado decisiones que marcaban a otras personas. «Tu jefe, Roberto, es un viejo amigo», dijo Vittorio, refiriéndose al dueño de la floristería. «Lo conozco desde hace muchos años. Desde antes de que tú nacieras, probablemente. Él hace flores hermosas, flores que cuentan historias. ¿Sabes qué historias cuentan estas flores?» «No, señor», respondió Marco, su corazón palpitando tan fuerte que estaba seguro de que Vittorio podía escucharlo. «Estas flores hablan de muerte, joven. Las rosas rojas son sangre. Los lirios blancos son pureza perdida. El moño negro es luto. Tu amigo Roberto envía mensajes que la mayoría de la gente no entiende. Pero yo entiendo perfectamente». Marco sintió que el color se le drenaba del rostro. No sabía exactamente qué significaba todo esto, pero cada palabra de Vittorio llevaba el peso de amenaza, de advertencia, de secretos peligrosos. «Acerca tu mano», ordenó Vittorio. Sin pensar, Marco extendió su mano derecha. Vittorio tomó su muñeca con una firmeza que no era completamente violenta, pero que tampoco era amable. Sus ojos inspeccionaron las palmas de Marco, sus dedos, sus uñas. «Las manos de alguien que trabaja con flores, con tierra, con naturaleza», murmuró Vittorio. «No las manos de alguien que ha hecho daño. Todavía. Eso es bueno». Vittorio soltó su mano y se recostó en su silla. «¿Sabes quién soy yo?», preguntó. «No, señor, no lo sé. Mi nombre es Vittorio Marino. Soy un hombre que viene de muy lejos, de una isla en el mar Mediterráneo, donde la ley es diferente, donde el honor significa algo, donde una palabra de un hombre es más valiosa que cualquier contrato escrito. Vine a México hace 30 años, cuando las cosas eran diferentes aquí. Ahora soy lo que algunos llaman el padrino.
pero yo prefiero pensar que soy un empresario. Un empresario del viejo mundo, es verdad, pero un empresario al fin. Marco no sabía qué decir. Estaba temblando, no de frío, sino de miedo puro. Sabía que estaba en la presencia de alguien extraordinariamente peligroso. Roberto debería haberte advertido que no vinieras aquí, continuó Vittorio. Pero supongo que quería que vieras con tus propios ojos el mundo en el que él se mueve. El mundo en el que podrías moverte también, si lo desearas. No, señor. Yo solo entrego flores, respondió Marco, su voz temblando. Sí, por ahora. Pero mira alrededor, Marco. Mira estas paredes, esta ciudad que se extiende bajo nosotros. Nada de esto sucede por accidente. Todo tiene un precio, todo tiene una consecuencia. Y la gente como yo, gente como Roberto, nosotros decidimos cuál es ese precio, cuál es esa consecuencia. Vittorio se levantó lentamente de su silla. Era un hombre más alto de lo que Marco había esperado. Se acercó a una de las ventanas y observó la ciudad. La lluvia había comenzado a caer, tiñendo la ciudad de gris y movimiento. «Hace 3 meses alguien me traicionó», dijo Vittorio, su voz ahora más baja, más meditativa. «Un hombre a quien consideraba un amigo me robó dinero. Dinero que no era simplemente dinero, sino respeto. Era una prueba de lealtad. ¿Sabes qué sucedió con ese hombre?» Marco no quería saber la respuesta. Lo encontraron en el río Bravo, sin manos, sin ojos, sin lengua. Lo que quedaba de él era un mensaje de que en mi mundo la traición tiene un precio que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar. Marco sintió náuseas. Pensó que iba a vomitar en el piso de mármol blanco de ese penthouse. Pero ese hombre merecía lo que le sucedió. Fue su elección, sus decisiones, continuó Vittorio, dándose la vuelta para observar a Marco nuevamente. Tú, sin embargo, tienes la oportunidad de hacer diferentes elecciones, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Roberto ha estado esperando el momento adecuado para presentarte a mí. ¿Presentarme?, preguntó Marco, confundido. Sí, necesito a alguien de confianza, alguien joven, inteligente, con manos delicadas, alguien que entienda la belleza de las flores, porque a veces la belleza es el mejor disfraz para cosas que no son tan hermosas. Necesito a alguien que pueda transportar cosas para mí, cosas valiosas, cosas que requieren discreción. Marco comprendía perfectamente qué significaba eso. Vittorio le estaba ofreciendo un trabajo en su imperio criminal. Era una oferta que muchos en la Ciudad de México hubieran matado por recibir. Pero Marco sabía que aceptar significaba cruzar una línea de la que nunca podría regresar. «No, señor, no puedo», dijo Marco, su voz apenas un susurro. Vittorio sonrió nuevamente, pero esta vez la sonrisa era diferente. Tenía un toque de diversión, como si Marco hubiera hecho exactamente lo que él esperaba. «No puedes, aún no, pero lo harás. Mañana, cuando despiertes, te darás cuenta de que tu vida ha cambiado. ¿Tu hermana menor, Cecilia, sigue estudiando para ser abogada?» Marco sintió que todo su cuerpo se congelaba. ¿Cómo sabía Vittorio sobre su hermana? «Sí, señor», respondió Marco, ahora completamente aterrado. «Es una chica inteligente, tiene potencial. Sería una pena si algo sucediera con su beca en la universidad. Las becas son frágiles, ¿sabes? Dependen de tantas cosas, de recomendaciones correctas, de patrocinadores adecuados. O, en el otro lado, pueden desaparecer rápidamente si alguien influyente decide que deben desaparecer. Era una amenaza clara y directa, dirigida a la persona que Marco más amaba en el mundo. «Tú tienes una semana para pensarlo», continuó Vittorio. «Una semana para decidir si quieres ayudar a tu hermana a tener un futuro brillante o si prefieres verla trabajando en un bar por noches, luchando para pagar sus gastos escolares.
La elección es tuya, Marco, pero entiendo que mañana, cuando hables con Roberto, te darás cuenta de que ya has tomado la decisión correcta. Vittorio levantó el ramo de flores de la caja. Estas flores son hermosas. Dale mis respetos a Roberto. Y Marco, una cosa más. A nadie se le menciona esto. A nadie. Ni a tu madre, ni a tu hermana, ni a tus amigos. Si alguien se entera de que estuviste aquí, si alguien se entera de nuestra conversación, entonces la amenaza a tu hermana se convierte en realidad. ¿Entendemos? Sí, señor. Entendemos. Bien, ahora vete. Mi asistente te dará 5,000 pesos por tu molestia. Un pequeño regalo de mi parte. Marco salió del estudio temblando, su mente dando vueltas. Mientras bajaba en el elevador, las paredes de espejo le devolvían su imagen. Un chico joven que acababa de entrar en un mundo del que quería escapar pero sabía que no podía. La lluvia continuaba cayendo en la ciudad cuando salió del edificio, golpeando su rostro como pequeñas agujas frías. Metió los 5,000 pesos en su bolsillo, dinero que se sentía como veneno. Cuando llegó a la floristería, don Roberto estaba esperándolo, sentado en una silla trasera, entre ramos de flores marchitas. Su rostro no expresaba sorpresa. Era como si ya supiera exactamente qué había sucedido en ese penthouse. La floristería olía a tierra húmeda, a tallos cortados, a una vida que pronto dejaría de existir para Marco. «¿Cómo estuvo?», preguntó don Roberto sin levantar la vista de un ramo que estaba organizando. «¿Cómo estuvo?», repitió Marco, su voz casi histérica. «¿Cómo estuvo? Me amenazó con mi hermana, me dijo que necesita que trabaje para él, que transporte cosas, que...» «Shh», interrumpió don Roberto levantando una mano. «No hables tan fuerte. Las paredes tienen oídos, muchacho. Vittorio es un hombre especial. Un hombre que ve el potencial en las personas. Vio el potencial en mí hace 25 años, cuando yo estaba desesperado, cuando pensaba que no había futuro para alguien como yo. Me dio oportunidades. Me dio un negocio legítimo, pero también me pidió favores». «¿Qué tipo de favores?», preguntó Marco, sentándose en una silla de madera, sus piernas ya no lo sostenían. «El tipo de favores que conectan a personas. El tipo de favores que abren puertas. Y ahora, Marco, es tu turno. Es tu turno de entender que la vida es un intercambio. Vittorio te está ofreciendo seguridad, dinero y, lo más importante, protección para tu hermana. Todo lo que tienes que hacer es trabajar para él, simplemente trabajar. Pero yo no soy un criminal, don Roberto. Yo no quiero ser parte de esto». Don Roberto finalmente levantó la vista. Sus ojos, a pesar de su edad, tenían un brillo de comprensión y tristeza. «Nadie quiere ser parte de esto, Marco. Nadie elige este camino cuando es joven. Pero sucede, la vida sucede, las circunstancias suceden. Un día estás entregando flores y al día siguiente estás cargando cosas que no deberías estar cargando. Pero ¿sabes qué es lo interesante de todo esto? Que después de unos años, después de que hagas lo que tienes que hacer, después de que el dinero comience a fluir, después de que veas cómo Vittorio protege a los suyos, después de que tu hermana tenga el mejor abogado enseñándole, después de todo eso, te das cuenta de que no estás atrapado. Estás en una familia criminal», dijo Marco amargamente. «Sí, una familia criminal, pero una familia al fin y al cabo. ¿Quieres escuchar mi historia? ¿Quieres saber cómo terminé aquí?» Marco asintió lentamente. Don Roberto se recostó en su silla. Sus manos siguieron trabajando con las flores, movimiento automático después de tantos años. «Hace 25 años yo tenía tu edad. Trabajaba en un garaje, reparando autos. Mi vida era gris, mi futuro era inexistente. Tenía una madre enferma, hermanos menores que alimentar. Un día, un cliente llegó con un auto importante, un Cadillac de los años 50, un verdadero clásico.
Me pidió que lo reparara con cuidado especial. Era Vittorio. Él vio algo en mí. Una dedicación, una calma. Después de reparar su auto, él volvió. Y me ofreció un trabajo especial. Transportar algunas cosas de un lado a otro de la ciudad. ¿Drogas?, preguntó Marco. No solo drogas, muchacho. Dinero, documentos, a veces personas. Nunca pregunté mucho qué era lo que estaba transportando. Esa era la regla de oro en el mundo de Vittorio. Nunca preguntes, nunca cuentes. Hice ese trabajo durante 5 años. Gané más dinero del que jamás hubiera imaginado. Mi madre fue curada. Mis hermanos fueron a buenas escuelas. Luego, Vittorio me ofreció algo diferente. Me pidió que abriera esta floristería, un negocio legítimo, un lugar donde la gente pudiera venir, comprar flores, vivir sus vidas normales, pero también un lugar donde ciertos mensajes podían ser enviados, donde ciertos arreglos podrían ser realizados. ¿Mensajes?, preguntó Marco, recordando lo que Vittorio había dicho sobre las flores. Sí, Vittorio cree que las flores comunican lo que las palabras a veces no pueden. 100 rosas rojas significan una cosa, lirios blancos significan otra, un clavel rojo es una advertencia, un lirio naranja es una amenaza, un girasol es un mensaje de protección. Flowers, Marco, son más que bonitas plantas, son lenguaje, son código, son el sistema de comunicación de Vittorio en la ciudad. Marco sintió la habitación girar alrededor de él. Todo lo que pensaba que sabía sobre la floristería, sobre don Roberto, sobre su trabajo, se desmoralizaba. ¿Y si no hago esto?, preguntó Marco. ¿Si me rehúso? Don Roberto dejó las flores y lo observó directamente. Su mirada era seria, pero no cruda. Había compasión en ella. Entonces tu hermana no consigue la beca renovada. De hecho, la universidad probablemente encontrará razones para expulsarla. Y luego, cosas mucho peores comenzarían a suceder. Cosas que no quiero ni mencionar. Vittorio no es un hombre que acepte un no fácilmente. Pero aquí está la cosa que debes entender, Marco. Él no es un monstruo. Él es un hombre que ha construido un imperio respetando a aquellos que lo respetan. Si trabajas para él, si haces tu trabajo bien, si sigues sus reglas, él te cuida a ti y a todos los que amas. Marco pasó la mano por su cabeza. Sentía como si tuviera fiebre, aunque sabía que no era así. Era solo el estrés, la realidad aplastante de su nueva situación. ¿Cuándo tendría que empezar?, preguntó Marco, su voz pequeña y derrotada. Mañana, respondió don Roberto. Vittorio enviará a buscarte. Tendrás nuevas instrucciones, un nuevo uniforme, una nueva vida. Esa noche Marco no durmió. Se sentó en su cama en el pequeño apartamento que compartía con su madre y su hermana en la colonia Roma, mirando el techo. Su hermana Cecilia estaba en la habitación contigua, estudiando para sus exámenes, ajena a que su futuro acababa de ser vendido por su hermano a cambio de 5,000 pesos y promesas de seguridad. Su madre, Rosa, una mujer de 52 años que había trabajado como empleada doméstica toda su vida, dormía en la tercera habitación, el sonido de su respiración tranquila filtrándose por la pared delgada. Marco pensó en confesarle todo, pero sabía que eso solo traería dolor. Su madre ya había sufrido demasiado. Era mejor que no supiera. A las 3 de la mañana, Marco se levantó y fue a la cocina. Preparó un té, sus manos temblando ligeramente. Mientras esperaba a que el agua hirviera, pensó en todas las decisiones que lo habían traído a este punto. Cada trabajo que había perdido, cada oportunidad que había fallado, cada momento en el que la vida le había empujado hacia adelante en lugar de hacia arriba. Ahora, a los 26 años, Marco comprendía una verdad fundamental. La vida no es justa. No siempre te da opciones. A veces te da dilemas, y los dilemas no tienen opciones buenas.
Solo tienes opciones que son menos malas que las otras. A la mañana siguiente, Marco fue a la floristería como de costumbre. Don Roberto le preparó café y le entregó un sobre blanco. «No lo abras aquí», dijo don Roberto. «Espera hasta estar en casa, pero sé que esto es importante. Vittorio está impresionado contigo. No muchos hombres se rehúsan a sus ofertas. Eso demuestra que tienes carácter. Eso es raro». Marco tomó el sobre con dedos que parecían no pertenecerle. El día transcurrió lentamente. Cada cliente que entró a la floristería parecía estar mirándolo extrañamente, como si pudieran ver en su rostro los secretos que guardaba. Cada vez que sonaba el teléfono, Marco saltaba. Cada vez que alguien mencionaba Vittorio o negocios en voz baja, Marco escuchaba. Cuando llegó a casa esa tarde, su hermana Cecilia estaba en la mesa de la cocina, rodeada de libros de derecho. Sus ojos eran brillantes, llenos de esperanza y determinación. Era una chica hermosa, inteligente, con un futuro brillante por delante. Marco se preguntó cuánto de ese futuro era ahora gracias a Vittorio y cuánto estaba construido sobre las espaldas de su propio compromiso con el crimen. Cerró la puerta de su habitación y abrió el sobre. Adentro había una tarjeta de presentación de color negro con letras doradas, una dirección, un número de teléfono y un mensaje escrito a mano en tinta azul. «Marco, hoy es el primer día de tu nueva vida. Presenta este documento a las 8 de la noche en la dirección indicada. Ven solo, ven preparado para aprender, ven preparado para cambiar. B.M.» Marco miró el reloj. Eran las 5 de la tarde. Tenía 3 horas. 3 horas antes de que su vida cambiara definitivamente. Se duchó. Se puso su mejor ropa. Se observó en el espejo, buscando algunos rastros del hombre que había sido esa mañana. Pero el joven que le devolvía la mirada era alguien más. Era alguien que había cruzado un umbral, que ya no podía regresar. A las 7:30, Marco salió del apartamento. Le dijo a su madre que tenía una entrevista de trabajo, una oportunidad importante. Ella le sonrió, le deseó buena suerte y lo besó en la frente. Cecilia apenas levantó la vista de sus libros. Marco sintió que el corazón se le rompía. La dirección lo llevó a un edificio en la colonia Santa Fe, un lugar que Marco conocía solo de nombre. Era un área donde había dinero, donde vivían los empresarios, los políticos, las personas que tenían poder. El edificio era de ladrillo rojo, moderno pero elegante, con un garaje subterráneo y seguridad en la entrada. Un hombre de traje oscuro estaba esperándolo. Era grande, musculoso, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla. «¿Eres Marco?», preguntó el hombre. «Sí, soy Javier. Voy a ser tu mentor durante los próximos 3 meses. Vittorio quiere que entiendas cómo funciona todo esto. Sígueme». Javier lo llevó a través del garaje, donde había varios autos estacionados. BMW, Mercedes, un Porsche. Dinero en todas partes. Subieron a una oficina en el 3er piso. Allí, en un escritorio más pequeño que el de Vittorio, pero igualmente impresionante, estaba el hombre que Marco había conocido brevemente esa mañana. Pero ahora Vittorio llevaba ropa diferente, un suéter de cuello alto, pantalones de seda y en su mano un vaso de champán. «Marco», dijo Vittorio, sonriendo calurosamente, «te estaba esperando. Bienvenido a la familia. Vamos a hablar sobre lo que harás para mí. Y créeme, Marco, después de que te explique todo, entenderás por qué esto es la mejor decisión que has tomado en tu vida». Durante las próximas 2 horas, Vittorio le explicó su operación. No todo, pero lo suficiente para que Marco entendiera el alcance del imperio. Vittorio controlaba el movimiento de drogas en la mitad norte de la Ciudad de México. También controlaba el movimiento de dinero, el lavado, las inversiones en negocios legítimos. La floristería de don Roberto
era una de varias empresas que usaban como fachada. También había restaurantes, galerías de arte y una agencia de viajes. El dinero debe moverse, Marco, explicó Vittorio. No puede quedarse en un lugar. Cuando el dinero se queda quieto, atrae la atención de las personas equivocadas. Policía, agentes federales, personas que quieren robar. Tu trabajo será ayudar a que ese dinero se mueva. A veces lo transportarás físicamente, otras veces lo moverás a través de documentos. Dependerá de la situación. ¿Cuánto dinero?, preguntó Marco. Cientos de miles de pesos cada mes, a veces millones. Dependerá de lo que esté sucediendo en el norte, dependerá de las negociaciones con otros grupos, dependerá de muchas cosas. Marco sintió que su cabeza estaba a punto de explotar. Cientos de miles de pesos. Era más dinero del que podría ganar en una vida de honesto trabajo. ¿Y si me atrapan?, preguntó Marco. No te atraparán, respondió Vittorio confiadamente, porque trabajarás de noche, en horarios impredecibles, en rutas que cambian constantemente, porque llevarás algo que nadie espera, porque tendrás protección. Javier aquí será tu contacto. Si algo sucede, si te sientes en peligro, lo llamas, y él se encarga de ello. ¿Cómo se encarga de ello?, preguntó Marco. Vittorio sonrió de nuevo. De eso es mejor no hablar, Marco. Lo importante es que sabes que tienes protección. Ahora te presentaré a tu primer trabajo. Vittorio se levantó y fue a un armario de caoba. Sacó una caja de cartón, pequeña, del tamaño de una caja de zapatos. Dentro de esta caja hay 1.000.000 de pesos, dinero en efectivo, en billetes de 500 pesos. Tu trabajo mañana es tomar esta caja y llevarla a una dirección en la colonia Coyoacán. Allí, un hombre llamado Sergio te estará esperando. Tú le entregarás la caja, él te dará una carpeta, tú traerás esa carpeta de vuelta aquí. ¿Puedes hacer eso? Marco asintió, aunque sentía como si estuviera en un sueño del que pronto despertaría. Perfectamente, dijo Vittorio. Javier te llevará de regreso a casa. Mañana vendrá a buscarte a las 9 de la noche. Estarás listo. No dirás nada a nadie. ¿Entiendes? Sí, señor. Y Marco, una cosa más. A partir de ahora, ese señor es para gente que no pertenece a nuestra familia. Entre nosotros puedes llamarme Vittorio, o si prefieres don Vittorio, eso es más tradicional. Gracias, Vittorio. No, Marco, no me des las gracias. Ahora es cuando comienza tu verdadera educación. Ahora es cuando descubrirás quién eres realmente, bajo todas las ilusiones sobre la honestidad y la bondad. Ahora es cuando te conviertes en alguien importante. Javier lo llevó de regreso a casa en un BMW negro. Conducían en silencio. Cuando llegaron al edificio de apartamentos de Marco, Javier habló por primera vez desde que habían dejado la oficina. Vittorio es un buen hombre, trata bien a su gente, pero comete un error, rompe una regla y... Bueno, digamos que hay consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Marco. El tipo de consecuencias que hacen que desaparezcas. El tipo de consecuencias que hacen que tu familia olvide tu nombre. El tipo de consecuencias que hacen que otros aprendan a no cometer tus errores. Marco asintió lentamente. El mensaje era claro. Esa noche, Marco nuevamente no durmió. Pero esta vez no fue por miedo. Fue por anticipación. Una anticipación enfermiza. Una anticipación que lo hizo sentir culpable. Porque parte de él, una parte que no quería admitir, estaba emocionada. Por primera vez en su vida, Marco sentía que era parte de algo importante, que estaba siendo elegido, que su vida finalmente tenía propósito. A las 9 de la noche siguiente, Javier llegó en un auto diferente. Un Nissan gris, algo que no llamaría la atención. Marco llevaba la caja con el 1.000.000 de pesos bajo su brazo, cubierta con periódicos para que no se viera. Condujo en silencio, pasando por las calles de la ciudad, mientras la lluvia caía nuevamente.
Coyoacán era un barrio histórico, antiguo, lleno de callejones y casas coloniales. Javier se detuvo frente a una casa con una puerta de madera antigua pintada de azul. Entra, pregunta por Sergio, dale la caja, recibe la carpeta, sal, yo espero aquí. Si hay un problema, si algo no se siente bien, tú sale corriendo y me encuentras en el auto. ¿Claro? Claro, respondió Marco. La casa dentro era oscura. Había velas encendidas, lo que le dio a todo un ambiente sobrenatural, como si estuviera entrando en otro mundo. Una mujer lo recibió. Era joven, quizás de la edad de Marco, con cabello largo y ojos cansados. ¿Eres Marco?, preguntó ella. Sí, busco a Sergio. Sígueme. Lo llevó a través de la casa, por un pasillo lleno de fotografías antiguas. Finalmente, llegaron a una puerta cerrada. La mujer tocó 3 veces, pausó, y luego tocó 2 veces más. Un código, Marco comprendió. Sergio era un hombre de 40 y tantos años, calvo, con ojos negros que no parpadeaban. Estaba sentado detrás de un escritorio, rodeado de dinero. Había pilas de billetes en el escritorio, en el piso, en cajas abiertas. Así que tú eres el nuevo mensajero de Vittorio, dijo Sergio. Tú no tienes la apariencia de alguien que transporte millones. No sé qué apariencia debería tener, respondió Marco. Sergio sonrió. Bueno dicho, dame la caja. Marco le dio la caja. Sergio la abrió, contó rápidamente los billetes y asintió. Perfecto. Todo está aquí. Toma, le pasó una carpeta de color marrón. Llévala de vuelta a Vittorio. Y Marco, dile a Vittorio que tengo un problema. Un pequeño problema con el envío del norte. Él entenderá. Las cosas van a ponerse interesantes pronto. Marco tomó la carpeta y salió de la casa rápidamente. El viaje de vuelta a la oficina en Santa Fe fue silencioso. Javier recibió la carpeta de Marco sin decir palabra y condujo directamente a la oficina de Vittorio. Vittorio estaba esperando. Tomó la carpeta, la abrió y su expresión cambió. No fue un cambio dramático, pero Marco pudo verlo. Un fruncimiento ligero de la frente, una tensión en la mandíbula. ¿Qué dijo Sergio?, preguntó Vittorio. Dijo que tiene un pequeño problema con el envío del norte. Dijo que usted entendería. Y dijo que las cosas van a ponerse interesantes pronto. Vittorio cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, tenían una dureza que Marco no había visto antes. Gracias, Marco. Hiciste bien tu primer trabajo. Ahora ve a casa. Mañana descansarás. Pasado mañana tendremos otro trabajo para ti. Cuando Marco llegó a casa, encontró a Cecilia y a su madre esperándolo en la sala. Su madre tenía una expresión extraña, una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cómo estuvo la entrevista?, preguntó su madre. Bien, mamá. Muy bien. Creo que conseguí el trabajo. ¿Es seguro?, preguntó su madre. Muy seguro, mamá. El hombre para quien voy a trabajar es muy cuidadoso con sus empleados. Nos cuida. Su madre lo abrazó. Marco sintió que el corazón le rompía nuevamente, porque sabía que estaba mintiendo, sabía que ya no era el mismo Marco que había salido esa mañana, y sabía que nunca volvería a hacerlo. Durante los próximos meses, Marco se convirtió en el mensajero de confianza de Vittorio. Transportaba dinero, documentos, a veces cosas más oscuras. Con cada trabajo se volvía más confiado. Con cada viaje sin incidentes se sentía más seguro. Y gradualmente, sin que se diera completamente cuenta de cuándo sucedió, Marco comenzó a adaptarse a su nueva vida. El dinero que ganaba era extraordinario. En 3 meses gana más de lo que hubiera ganado en un año trabajando en la floristería. Usó parte del dinero para mejorar el apartamento de su familia. Llevó a su madre a un médico privado.
Pagó una parte importante de los gastos de la Universidad de Cecilia. Vio cómo la vida de su familia mejoraba, y eso hizo que se sintiera menos culpable sobre lo que estaba haciendo. Vittorio lo invitaba ocasionalmente a sus reuniones. Marco vio cómo Vittorio negociaba con otros capos de droga, cómo construía alianzas, cómo resolver disputas. Y lo que sorprendió a Marco fue que Vittorio era principalmente un negociador, no un hombre de violencia. Cuando se podía resolver algo con palabras, Vittorio usaba palabras. Era solo cuando no había otra opción que la violencia se convertía en la respuesta. Pero había violencia. Marco lo vio de lejos, vio las consecuencias cuando alguien robaba de Vittorio, cuando alguien lo traicionaba. Y cada vez que algo así sucedía, Marco se preguntaba si él sería el siguiente, porque sabía el secreto, sabía demasiado. Y en el mundo de Vittorio, saber demasiado era peligroso. Hasta que una noche, todo cambió. Javier lo buscó a medianoche en casa de Marco. Golpeó la puerta con urgencia y cuando Marco abrió, Javier lo agarró del brazo. «Necesitamos irte de aquí, ahora». «¿Qué sucedió?», preguntó Marco. «La policía, federales, han estado investigando a Vittorio. Alguien lo delató. Vittorio cree que podría ser uno de sus asociados. El problema es que no sabe quién. Y mientras descubre quién es, está limpiando la casa. Está eliminando a cualquiera que sepa demasiado». Marco sintió que su sangre se congelaba. «¿Vittorio quiere matarme? Vittorio no quiere nada de ti, pero está siendo cauteloso. Quiere que desaparezcas durante un tiempo, que te escondas hasta que sepa quién lo traicionó. ¿Y si nunca lo descubre? ¿Qué sucede conmigo? Si nunca lo descubre, entonces probablemente serás el próximo que desaparezca». Marco miró hacia el pasillo del apartamento donde podía oír a su madre y a su hermana durmiendo. No podía llevárselas. Vittorio las protegería mientras él estuviera vivo, pero si las llevaba consigo, se convertirían en objetivos. «¿A dónde voy?», preguntó Marco. «Tenemos una casa segura en Querétaro. Es un pequeño pueblo, a 2 horas de aquí. Vittorio pagará todos tus gastos. Vivirás allí, bajo un nombre falso, hasta que esto se resuelva». Marco empacó una bolsa rápidamente. Escribió una nota para su madre, explicando que había sido ofrecido un trabajo en el extranjero, que estaría fuera durante algunos meses, que no se preocupara por él. Fue una mentira que se sentía más pesada que cualquier verdad que hubiera dicho. En Querétaro, Marco vivió como un fantasma. Pasaba los días en una pequeña casa en las afueras del pueblo, esperando noticias de Vittorio. Veía las noticias en la televisión. Policías fueron arrestados. Se rumoraba que había una guerra de drogas en la Ciudad de México. Vittorio estaba siendo investigado, pero no había suficiente evidencia para arrestarlo. Seguía siendo un hombre libre, pero un hombre libre con enemigos. Después de 6 meses, Javier llegó a la casa segura. «Vittorio descubrió al traidor», dijo Javier. Era uno de sus oficiales de confianza, un hombre llamado Alejandro. Lo encontraron el mes pasado en el río Bravo. Sin manos, sin ojos, sin lengua, dijo Marco, recordando lo que Vittorio le había dicho meses antes. «Exactamente como dijo que sería», confirmó Javier. «Ahora, Vittorio quiere que regreses. Dice que confía en ti y quiere que trabajes para él en un nivel diferente, un nivel más alto». Así comenzó la segunda fase de la vida de Marco en el mundo del crimen. Pasó de ser un simple mensajero a ser un administrador. Vittorio lo puso a cargo de ciertas operaciones: el dinero del norte, los envíos a Guadalajara, los contactos en Acapulco. Marco se volvió rica, extraordinariamente rica. Compró un auto de lujo. Alquiló un apartamento en una zona exclusiva. Sus padres no sabían exactamente de dónde venía su dinero, pero dejaron de preguntar.
Cecilia se graduó de la universidad como abogada con honores. Marco pagó una fiesta de graduación que fue recordada durante años. Nadie cuestionó de dónde salió el dinero. Vittorio envejecía. A los 75 años comenzó a hablar sobre la sucesión, sobre quién dirigiría su imperio cuando ya no estuviera. Y para sorpresa de Marco, Vittorio lo mencionaba cada vez más en esas conversaciones, como si Marco fuera su sucesor designado. Pero con esa posibilidad vino una nueva realidad. Mientras Marco subía, otros capos en la ciudad veían su ascenso como una amenaza. Comenzaron a hacer movidas. Carteles rivales comenzaron a hacer incursiones en territorio de Vittorio. La violencia aumentó. Y Marco, ahora con 30 años, se encontró a sí mismo en una posición que nunca había querido. Tendría que aprender a ser un hombre peligroso para sobrevivir en el mundo de los hombres peligrosos. Una noche, Vittorio lo llamó a su casa en Polanco. No fue a la oficina en Santa Fe, sino a la mansión misma. Marco fue escoltado a través de un jardín que parecía un parque, hasta una sala de estar donde Vittorio estaba acostado en un sofá de cuero. El anciano parecía enfermo, más delgado, más frágil. «Estoy muriendo, Marco», dijo Vittorio sin preámbulos. «Los médicos me dan 6 meses. Una enfermedad en el hígado. Todo ese buen vino italiano, supongo. Nunca pensé que sería algo así lo que me traería abajo». Marco no sabía qué decir. «Pero antes de irme, necesito asegurar que mi imperio continúe», continuó Vittorio. «He pasado 50 años construyendo esto. 50 años de trabajo, de sacrificio, de tomar decisiones que otros no podían tomar. Y ahora necesito dejarle esto a alguien que lo valore. Alguien que entienda que esto no es solo dinero, es poder, es responsabilidad, es respeto». «¿Por qué yo, don Vittorio?», preguntó Marco. «Hay hombres que han estado contigo más tiempo que yo». «Sí, hay hombres que han estado conmigo más tiempo. Hombres como Alejandro, que me traicionaron. Hombres como Javier, que son útiles pero nunca serán líderes. Pero tú, Marco, tú eres diferente. Tú viniste a mí con las manos limpias. Tú viniste sin elección, por tu hermana. Pero ahora, después de todos estos años, tú no estás aquí por tu hermana. Tú estás aquí porque amas esto, porque comprendes el poder, porque tienes lo que se necesita para ser el padrino». «No estoy seguro de que eso sea verdad», dijo Marco. «Es verdad, y es por eso que te necesito. Te necesito que hagas algo para mí, algo que probará que estás listo». «¿Qué cosa?». Vittorio se recostó más en el sofá. Sus ojos, aún azules como el hielo, miraban directamente al alma de Marco. «Hay un hombre llamado Tomás. Es el jefe de una organización rival. Está tratando de entrar en territorio mío. Ha asesinado a 3 de mis hombres en la última semana. Ha desobedecido mis advertencias. Necesito que hagas que desaparezca». Marco sintió que algo dentro de él cambió. Esto era diferente a transportar dinero. Esto era diferente a administrar operaciones. Esto era cruzar una línea que nunca podría cruzar nuevamente. Esto era convertirse en un asesino. «No estoy seguro de poder hacer eso, don Vittorio», dijo Marco. «No te estoy pidiendo que lo hagas tú mismo. Tengo hombres para eso. Lo que te estoy pidiendo es que tomes la decisión, que des la orden, que entiendas que como líder habrá momentos cuando tendrás que hacer cosas que otros no quieren hacer, cuando tendrás que ordenar cosas que no puedes ver. Eso es lo que significa ser el padrino». Marco se levantó. Fue a la ventana de la sala de estar. A través de ella podía ver la Ciudad de México extendida bajo sus pies, como la había visto años atrás desde el penthouse de Vittorio en su primer día. Pero ahora era diferente. Ahora sabía que esa ciudad le pertenecía, o al menos una parte de ella. Una parte oscura, llena de secretos y sangre. «¿Y si me niego?»,
preguntó Marco. Si te niegas, entonces entiendo que no estás listo. Y tendré que encontrar a alguien más, alguien que esté dispuesto a hacer lo que es necesario. Y tú, Marco, tú continuarás trabajando para ese alguien. Serás un soldado, no un padrino. ¿Es eso lo que quieres? Marco cerró los ojos. Pensó en su hermana, ahora una abogada exitosa. Pensó en su madre, ahora viviendo una vida cómoda. Pensó en toda la gente que dependía de él, de su posición, de su poder, y supo que no tenía opción. «Haz que desaparezca», dijo Marco, con una voz que no reconocía como la suya propia. Vittorio sonrió. «Bienvenido al club, Marco. Bienvenido a la verdadera parte de este trabajo». Una semana después, Tomás fue encontrado en un molino abandonado con una bala en la cabeza. La policía investigó, pero como siempre, no había testigos, no había evidencia. Solo otro cadáver en una ciudad llena de cadáveres. Marco fue a ver a Vittorio después. El anciano estaba más débil, más pálido, pero sus ojos brillaban con algo que parecía orgullo. «Lo hiciste bien», dijo Vittorio. «Ahora eres uno de nosotros». Vittorio murió 3 meses después. Su funeral fue uno de los eventos sociales más grandes de la ciudad. Personas de todo el país vinieron a rendirle respetos. Policías, políticos, empresarios, todos querían demostrar que alguna vez habían estado conectados a Vittorio de alguna manera. Su muerte fue reportada en los periódicos como la muerte de un empresario de negocios. Nadie mencionó su verdadera ocupación. Nadie mencionó el imperio criminal que dejaba atrás. Y Marco Valentini, el chico que una vez entregaba flores, se convirtió en el nuevo padrino de la Ciudad de México. El hombre más peligroso de la mafia siciliana, en una tierra que no era la suya, pero que ahora le pertenecía completamente. Sus manos, una vez delicadas de trabajar con flores, ahora sostenían el poder sobre la vida y la muerte de cientos de hombres. El chico que había entrado en ese penthouse con miedo, ahora era el hombre que otros hombres temían. Y cada vez que veía una rosa roja, Marco se acordaba del primer ramo que llevó a ese apartamento. Se acordaba del momento en el que su vida cambió para siempre. Se acordaba de la noche en que dijo no a Vittorio y después comprendió que no tenía elección. A veces se preguntaba qué hubiera sucedido si hubiera sido honesto, si hubiera rechazado la oferta, si hubiera intentado escapar. Pero esas eran preguntas sin respuesta, preguntas de un hombre que ya no existía, porque Marco Valentini, el florista, había muerto años atrás, cuando subió a ese penthouse el primer día. Lo único que quedaba ahora era Marco Valentini, el padrino, y el padrino no tenía el lujo de los qué hubiera pasado. La Ciudad de México continuaba girando bajo sus pies, con miles de historias como la suya sucediendo cada día. Historias de gente ordinaria que se encontraba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Historias de gente que pensaba que tenía opciones, pero comprendía demasiado tarde que no las tenía. Historias de transformación, de compromiso moral, de la lenta erosión del alma. Y entre todas esas historias, la de Marco Valentini era solo una más. Pero era su historia, era su vida, era el precio que pagó por cruzar un umbral que nunca debería haber cruzado. En una mañana de lluvia, cuando alguien le pidió que entregara un ramo de flores,